Bien, en esta noche Dios nos bendiga, Dios bendiga a su pueblo. Vamos a estar leyendo la base de nuestro estudio en esta noche, Romanos capítulo 13, del verso 1 en adelante. Leemos la palabra del Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si tú haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el continuo cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, vamos a hacer una oración presentando al Señor el estudio en esta noche. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús por este precioso momento que tú nos das. Señor, te pedimos que tú nos guíes, que tú nos estés alimentando, que tú estés dando palabra de bendición, fortaleza, restauración, que tú estés obrando en cada vida, en cada corazón, conforme a la necesidad. Espíritu Santo, bendice grandemente a cada siervo y sierva tuya que está escuchando, a cada amigo, Señor, que va a recibir esta palabra para que sea de bendición para su vida y de salvación, liberación y restauración para su alma. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a hacer la introducción de este capítulo, diciendo primeramente que el capítulo 13 de Romanos trata de la relación que debe haber entre la iglesia y el gobierno. Por eso empieza el apóstol Pablo diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Esto se refiere a que la iglesia debe tener un trato de respeto hacia las autoridades, porque aquí se nos está diciendo que Dios es el que permite que las autoridades sean establecidas. Y esto tiene que ver mucho con nuestra vida diaria, porque de hecho todos somos ciudadanos de un país, todos pertenecemos a una nación y por lo tanto tenemos deberes y derechos como ciudadanos de tal nación. Aquí Pablo está diciendo que tenemos que someternos en el sentido de que todo aquello que contribuya al bienestar social, que contribuya al orden, que contribuya al respeto de las buenas normas de convivencia y las sanas costumbres, pues debe ser el cristiano el primero
que apoye estas cosas. ¿Cuándo el cristiano no debe someterse al Estado? Bueno, cuando lo que el Estado dice o ordena va en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, gracias a Dios tenemos un código penal que no ha aprobado el aborto, sino más bien que cuida la vida o preserva la vida desde la concepción. Entonces nosotros como cristianos, pues claro que apoyamos esa ley. ¿Por qué? Porque eso va acorde a lo que nos dice la palabra de Dios. Pero hay otros países donde lamentablemente el aborto es legalizado y también el matrimonio entre homosexuales, lo cual sabemos que por la palabra son prácticas incorrectas, pecaminosas, porque el primero es una muerte de un ser vivo, como es el aborto, y el segundo es una violación flagrante a la ley de Dios, que Dios prohíbe la homosexualidad, tanto así que dice la Biblia que ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ninguno va a entrar en el reino de los cielos, según Primera de Corintios capítulo 6. Entonces debemos entender que la relación que debe haber con la iglesia y el Estado es de que debemos ver las autoridades como administradores de parte de Dios, de los recursos del Estado. Y la Biblia tanto lo confirma que el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 2, nos manda a orar por las autoridades y por todos los que están en eminencia. ¿Por qué tenemos que orar? Bueno, porque debemos entender algo. Si las autoridades no reciben la guianza del Señor para elegir lo correcto, hacer lo más conveniente, todos vamos a sufrir. Por eso nos conviene como iglesia, como pueblo de Dios, orar por las autoridades para que Dios les esté dirigiendo, porque sabemos que hay una guerra espiritual. Entonces el enemigo puede inclinar, siempre va a querer inclinar la balanza hacia el lado incorrecto. Por eso se promulgan leyes que quieren contradecir todo lo que la palabra de Dios nos manda. Por eso es que tenemos que orar por los diputados, senadores, congresistas, para que Dios les dirija y las leyes que se aprueben sean todas a favor de la vida y para la mejor convivencia de todos nosotros como ciudadanos. Bien, continuamos. En los versos 3 y 4, en el verso 2, se nos exhorta a que no debemos oponernos a la autoridad, porque cuando nos oponemos a la autoridad, estamos oponiéndonos a Dios, que es quien establece dicha autoridad. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que ser ciudadanos ejemplares. El cristiano no puede ser una persona que sea la primera que sea huelguista, no, para nada. El cristiano está llamado a ser un ejemplo de lo que es lo correcto, de una buena persona, y no solamente una buena persona, sino también un buen vecino, un buen ciudadano y también un buen compatriota con sus congéneres, o sea, con las demás personas que habitan junto a él. ¿Por qué debe ser así? Número uno, porque tenemos que dar testimonio de lo que somos, y segundo, porque haciendo lo correcto estamos ayudando a que lo correcto se mantenga. O sea, debemos promover lo bueno, no lo malo. Por lo tanto, no debemos oponernos a la autoridad que Dios ha establecido. Y digo esto porque algunos dirán, bueno, pero es que estamos en el mundo, pero no somos de él. Pero eso se refiere en el contexto específico a que nosotros no somos dirigidos por el mundo con relación a nuestra conducta. O sea, estamos en el mundo físico, pero no somos de él, porque nosotros pertenecemos al reino de Dios, pero no quita que como ciudadanos y compatriotas de nuestra nación, pues tengamos deberes, tengamos derechos y sobre todo obligaciones que son normales de todo ciudadano. La Biblia nos manda a que vivamos en paz con todo, seguir la paz con todo. O sea, tenemos como ciudadanos que hacer lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Número uno, respetando las autoridades. El cristiano no puede estar violando leyes, violando el semáforo, robándose la luz,
o haciendo cuantas cosas que no son correctas. El cristiano debe ser el mejor ciudadano ejemplar, que debe ser de ejemplo, valga la redundancia, al que no conoce de Dios. Número uno, porque a eso hemos sido llamados. Y segundo, porque tenemos que dar honra y gloria a nuestro Creador. Por eso dice la palabra de Dios, para que los hombres vean vuestras buenas obras y alaben a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces el verso 4 dice en adelante, el 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esto se refiere, amados hermanos, a que aunque usted y yo seamos cristianos, si violamos una ley, vamos a cumplir la pena. O sea, si usted violó el semáforo en rojo y lo chocaron, bueno, usted se ganó eso. O le multaron por eso, pues se lo ganó. Entonces tenemos que entender que no debemos ser rebeldes ni contumaces, sino sumisos. Recordemos que el primer pecado fue el orgullo. ¿Y en qué se basó el orgullo? En que no quiso someterse a la autoridad. Por eso todos los que siguen al enemigo, el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Manifiestan su misma conducta: rebeldía, rebelión, soberbia. No se someten a nadie, no respetan a nadie. ¿Por qué? Porque tienen la imagen del enemigo en su corazón. Como nosotros somos imagen de Cristo, somos hechos a su imagen y tenemos su semejanza, tenemos que manifestar lo que el Señor Jesús dijo. Cuando dijo en Mateo capítulo 6, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces debemos entender, en Mateo 11 fue que el Señor dijo eso. Entonces debemos aprender, amados hermanos, que la humildad es parte de nuestro carácter como cristiano. La humildad, la obediencia, el respeto son 3 características que todo cristiano verdadero debe tener. El cristiano no puede vivir en este mundo como una gente que no respeta a nadie, todo lo contrario. Tiene que haber respeto. De hecho, la base de la buena convivencia empieza en el respeto. Dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, porque estamos llamados a hacer luz. Por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, que debemos cumplir nuestras obligaciones. El gobierno no fue una institución que se inventó el enemigo, no. La palabra del Señor dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Por lo tanto, toda nación, lo correcto es que tenga un gobierno, porque donde no hay orden, lo que hay es anarquía. De hecho, podemos aprender de los judíos que ellos lamentablemente no se sometieron en ninguna ocasión a ninguno de los imperios que dominaron en ese tiempo, ni el imperio de Babilonia en el tiempo de Daniel, ni tampoco a los romanos en el tiempo de Cristo. Por lo tanto, la consecuencia a no someterse fue continua guerra, muerte y destrucción. ¿Por qué? Porque en Babilonia, en el tiempo de Daniel, lamentablemente Babilonia destruyó el templo de Jerusalén y llevó cautiva a toda su ciudadanía, se la llevó cautiva a Babilonia. Y en el tiempo de los romanos, lamentablemente, en el año 70 después de Cristo, hubo una rebelión de los judíos, porque siempre los judíos lamentablemente han sido rebeldes. Fueron rebeldes a Dios, fueron rebeldes a los gobiernos, y ni decir al Señor lo crucificaron. Entonces esa actitud de rebeldía continua llevó a Israel, lamentablemente en el año 70, casi al exterminio, cuando el emperador romano rodeó la ciudad y muchos de ellos fueron aniquilados, lamentablemente.
Todo por oponerse a la autoridad. Hay que entender algo. Dios es el que en su soberanía dispone de los administradores o servidores públicos. O sea, Dios es el que los pone en ese lugar. Sea para bien o sea para mal, por algo están ahí. Y mi deber como cristiano es someterme. Ahora, hay que entender algo. Aquí en el verso 6 nos manda que que no debamos a nadie nada. Que paguemos el tributo. Decirle esto a un ciudadano romano era algo normal, pero decírselo a un judío, eso era como declararle prácticamente la sentencia de muerte, porque para los judíos era humillante el hecho de pagarle tributo a Roma, porque veían a Roma como un invasor abusivo que lo que quería era extorsionarlo. Y aunque en un grado eso tenía cierta verdad, debían ellos entender también que Dios permitía eso, porque ellos se lo habían ganado. Hay que entender, mis amados hermanos, que la gente se gana lo que ha sembrado. Se portan mal, pues Dios lo castiga. Se portan bien, pues Dios lo bendice. Entonces Israel no quiso someterse a Dios. No se sometió a Moisés, no se sometió a los jueces, no se sometió a los reyes, no se sometió a los profetas. Cuando vino el Señor lo crucificaron y no se sometió a nadie. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, siguen pagando las consecuencias. Entonces aprendamos de Israel a no ser rebeldes, sino a ser sumisos y a entender que las autoridades están para nuestro bienestar. Algo importante que dice el verso 7 es que paguemos a todo lo que debamos, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y eso tiene que ver con lo que es la vida práctica cristiana. El cristiano debe ser una persona honesta, honrada, pagadora. Una persona que dé la cara, ante cualquier situación, dar la cara. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Y segundo, otra razón muy importante y válida, porque le vamos a dar cuenta a Dios. ¿Cómo que le vamos a dar cuenta a Dios? Bueno, la Biblia dice que toda obra de los hombres va a ser puesta a prueba en aquel día. O sea, Dios va a llamar a cuenta todos los actos de los hombres. Entonces hay que entender que no solamente se debe dinero, hay personas que se le debe honra, que se le debe respeto. Y eso también es una parte importante a la hora de ser un buen ciudadano. ¿Por qué? Porque en una nación, en una sociedad donde no hay respeto, donde no hay honra a las personas que se lo merecen, es una ciudad dominada por el mal, por la anarquía, el desorden y la soberbia. De hecho, el mundo de ahora se caracteriza por esto, por ser una generación, lamentablemente, rebelde, que no se somete a nadie. Y lamentablemente esto evidencia de quiénes son dueños. O sea, ¿quién es el dueño de eso? Detrás de la anarquía, del desorden, la soberbia, la rebelión, la rebeldía, ¿quién está detrás de eso? El enemigo de las almas. Por eso el cristiano no puede estar o dejarse llevar por todas las corrientes que se mueven, sino hacer lo que dice la palabra de Dios, estar sujeto a las autoridades y pagar a cada quien lo que se le debe, porque no solamente es lo correcto delante de Dios, sino también delante de los hombres. Aparte de que, como dice la palabra del Señor, el Señor pagará a cada uno conforme sea su obra. En el nombre de Jesús. Por eso tenemos que ser honestos y honrados y sobre todo justos en el trato con los demás. Si a usted no le gusta pagar, pues no coja prestado. Porque hay personas que no le gusta pagar, pues entonces usted no puede coger prestado. Ahora, si usted le gusta pagar, es responsable y tiene las posibilidades de ser responsable ante un compromiso financiero, pues entonces puede someterse a él, o sea, puede practicarlo, pero nunca jamás hacer lo que hacen los impíos. La Biblia dice, el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Bien, mis amados, continuamos. Vamos a continuar analizando del verso 8 en adelante, 7 en adelante, donde dice: pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén.
Esto hace referencia, mis amados, a que debemos entender que tenemos una deuda con nuestros mayores, tenemos una deuda con nuestras autoridades, pero tenemos una deuda con nuestros hermanos en la fe. El respeto, la obediencia, la consideración, el reconocimiento es algo que todo verdadero hijo de Dios realiza con su semejante. ¿Por qué? ¿Por qué nos debemos respeto unos a los otros? Bueno, porque ¿cómo puede haber una buena relación si no hay respeto? ¿Cómo puede haber una buena relación si no hay consideración? Si no se respeta la función del otro, o por lo menos no se toma en cuenta. ¿Ves? Entonces, el respeto no es solamente lo que se hace enfrente de la persona, también es lo que se hace cuando la persona no está. Por eso la Biblia dice que el cumplimiento de la ley es el amor, porque cuando la persona ama a su hermano, le respeta, esté o no esté, le respeta. Y cuando hablamos de respeto nos referimos a la consideración, a la piedad, a la justicia que tenemos que tener con nuestros hermanos, no denigrándolos, no dañando su moral ni nada parecido, sino más bien ayudándole, orando por ella. Las autoridades de la iglesia merecen respeto porque el cuerpo de Cristo está diseñado por Dios como una estructura donde cada miembro realiza su función. Esto está relacionado con el estudio anterior, pero a la vez cada quien dentro de su función respeta la función del otro. Me voy a explicar. Me refiero a que mi labor como miembro de Cristo, por ejemplo, las sociedades, tenemos una estructura de autoridad en la iglesia. Está el pastor, copastora, diáconos, líderes de sociedad. O sea, hay toda una estructura de líderes que son los encargados de el servicio mayor en la obra del Señor. No se recomienda que ninguna persona irrespete a esas autoridades. ¿Por qué? Número uno, porque sería una deshonra a Dios. Y segundo, porque sería una falta de respeto y de consideración de esa persona con su hermano. El respeto que nos debemos unos a otros nace precisamente en el amor que debemos tenernos, que debe ser un amor sincero, sin hipocresía, un amor real. Y cuando digo real me refiero a que se tiene que ver no solamente en las palabras, sino también en el trato y en la forma de referirnos a alguien. Increíblemente, el pecado hace una deformación tan grande en la mente de la persona, que cuando la gente viene del mundo, de un mundo donde no había respeto, donde no había consideración, donde no le debía ninguna responsabilidad a nadie, cree que en la iglesia es así, y aquí es totalmente diferente. En la iglesia tiene que haber un respeto. Si usted antes no respetaba, tiene que aprender que hay que respetar. Tiene que aprender que usted no puede hablarle como usted quiera a las autoridades de la iglesia. Número uno, por amor a Dios. Y segundo, por respeto a su hermano. Porque es que hay gente que no entiende. Bueno, a Dios no le dan un boche, pero a los hermanos a veces se lo tragan. Entonces, la Biblia dice que como yo trato a mi hermano, así mismo Dios ve como que lo tratamos a él. Porque si tratamos mal a nuestro hermano, que vemos, no estamos honrando a Dios con eso. Entonces el cristiano tiene que entender que la deuda del respeto es parte del amor que como cristiano usted y yo tenemos que manifestar. Si usted no aprendió en el mundo a respetar, sepa que en la iglesia sí debe haber respeto y que usted no puede hablar como usted quiera. Tiene que hablar conforme a lo correcto, conforme a la norma. Toda institución tiene sus reglas y la iglesia tiene sus reglas. Las reglas están escritas en la Biblia. Y son reglas de convivencia, de cooperación, de ayuda. Y como hemos leído aquí, de respeto. Un cristiano que no respete a sus autoridades, no respete a su pastor, a su pastora, a la copastora, a los líderes, usted no está respetando a Dios.
Porque el respeto no es algo que simplemente yo manifiesto en un momento. El respeto es una actitud. Cuando usted se acostumbra a ser respetuoso con todas las personas con las cuales usted se relaciona, usted va a manifestar ese respeto. Pero la persona irrespetuosa, cuando se acostumbra a ser así, necesita llevar esa mala actitud a los pies de Cristo. Necesita arrepentirse. Por eso el cristiano tiene que tener una boca dócil. Las palabras del cristiano son palabras para sanar, para edificar, para levantar, no para hundir o para maltratar, sino para ayudar a nuestros hermanos, porque esa es la correcta forma de relacionarnos unos con otros. Bien, entonces en el verso 9 se hace un detalle de lo que ya se inicia a decir en el verso 8. Dice: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí Pablo es un excelente maestro, porque él aprovecha cualquier oportunidad para introducir doctrinas esenciales como es el amor, porque el amor es la base número 1 de nuestra salvación y segundo de nuestra relación como hermanos. Por eso aquí dice que el cumplimiento de la ley es el amor, porque el amor es el que me permite a mí no hacerle daño a mi prójimo, no injuriarle, no robarle, no codiciarle, no maltratarle, no levantar falso testimonio, porque como cristiano usted tiene que cumplir la ley de Dios. Y la ley de Dios es algo que establece la justicia, el buen trato, la consideración entre los hermanos, unos a otros. Como aquí dice el verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Hay personas que malinterpretan esta frase. No, porque hablan según ellos. Dicen, no, porque la verdad se le dice a cualquiera. La Biblia dice decir la verdad en amor. La verdad en amor significa que aunque yo sepa que algo que hizo mi hermano es cierto, mi deber no es avergonzarle delante de los demás. Mi deber es llamarle al parte y hablar con él. Hablar la verdad en amor es una de las estrategias más efectivas para la corrección en la iglesia. Porque cuando hablamos la verdad con amor, buscamos levantar, no destruir. Buscamos restaurar, no humillar. Por eso la Biblia inclusive da un código de cómo debe ser la corrección de los hermanos unos con otros. La corrección no se hace en el público, al menos que ya se hayan utilizado los otros protocolos o medidas de corrección que establece la Biblia. Primero se le llama aparte, luego se le llama en conjunto con los ancianos de la iglesia. Y ya si en esa situación no se resuelve el problema, pues entonces ya se anuncia que tal persona es un impío declarado. Pero decir la verdad con amor significa que yo lo que vaya a decir, debo usar las palabras correctas y adecuadas para que surjan un efecto de reconciliación. Tenemos que aprender a hablar con respeto a los demás. No debemos tratar de humillar, sino más bien corregir. Y esto tiene que ver mucho con lo que es el control de nuestras emociones. Cuando usted se sienta muy caldeado, o sea, se sienta muy irritado con una situación, cálmese primero. Tome su tiempo, respire y luego entonces cuando esté más tranquilo puede hablar con esa persona. Porque como dice la palabra en el libro de Santiago 1:17, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. O sea, Dios no puede corregir a través de una persona irada. Dios necesita que haya una mente tranquila, apacible, para que las palabras que se digan no sean puñales, no sean puñaladas, sino más bien correcciones
que produzcan buenas obras, en el que recibe la corrección. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, no decir las cosas por decirlas. Se debe escoger el momento adecuado y se deben usar las palabras adecuadas para entender o para que la persona entienda que nuestro propósito no es hacerle daño, sino ayudarle a superar situaciones. Esa es la base del amor y de la convivencia como cristiano. Como dijo el Señor, la regla del oro: haz con el otro lo que tú quieres que hagan contigo. La regla de oro del evangelio: hágale al otro lo que a usted le gustaría que le hicieran a usted. Por eso es que el amor tiene que ver con el trato que yo doy a los demás, pero también con el concepto que yo tengo de mí mismo. Por lo tanto, amados, vamos a practicar el amor conforme a la palabra de Dios y a no dejarnos llevar por las emociones. Bien, amados, continuamos el verso 11. Aquí Pablo, como excelente maestro que es, introduce lo que es la actitud correcta de la iglesia en estos tiempos finales que estamos viviendo. Dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Los creyentes en Cristo debemos entender algo. Estamos aquí, pero en cualquier momento viene el Señor. O sea, debemos vivir de tal manera que la venida del Señor sea el centro de nuestros pensamientos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando la persona se distrae. Y hay muchas formas de distraerse. Los afanes de esta vida distraen a la gente de lo más importante, que es la venida del Señor. Esta misma situación de la pandemia puede mantener a la gente muy distraída de su relación con Dios. Sin embargo, lo más importante, hermano, es nuestra relación con Cristo, porque dependiendo del nivel de relación que yo tenga con Dios ahora, será mi relación con Él en la eternidad. Si en esta vida yo soy una persona despegada de Dios, indiferente a Dios, indiferente a su palabra, indiferente a las cosas espirituales, ¿cómo ustedes pueden creer que en la eternidad Dios me va a dar una morada en los cielos? Donde dice la palabra del Señor que Dios no será burlado. Toda obra que el hombre hace, eso mismo cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces, la Biblia nos exhorta a que nos levantemos del sueño, a que no dejemos que nuestra mente ande por todos los lugares, distraída, enfocada en cosas que no son más importantes que nuestra salvación. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la Biblia, pero el tiempo de Dios tiene que ser continuo. ¿Por qué? Porque ese tiempo en cualquier momento puede acabarse. La Biblia nos exhorta a que nosotros mantengamos esta actitud de alerta, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, porque como podemos ver, las señales que se están cumpliendo dan evidencia de que ahora la venida del Señor está más cercana, porque ya se han cumplido más profecías que desde la vez que nos convertimos. Entonces, Pablo aquí habla en una forma poética, dice el verso 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Lo que nos dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6. Vestido con toda la armadura de Dios. ¿Por qué hay que vestirse? Bueno, porque esto es una forma metafórica o simbólica, vamos a decir, o figurada, que Pablo utiliza para hacerme entender que tenemos que estar como los soldados, con la armadura puesta. Cuando los soldados salían a la guerra, ellos no se ponían la armadura cuando llegaban al lugar donde iban a pelear, sino antes de ya se preparaban. Y así como cristianos, usted y yo tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque tenemos una guerra campal contra el pecado, contra este mundo y contra nosotros mismos. ¿Por qué contra nosotros mismos? Bueno, porque la naturaleza pecaminosa que hay en todo ser humano va a combatir su alma para que ella sea seducida al mal.
Tenemos una lucha contra el mundo, porque lo que el mundo promueve es todo una actitud de secularidad. Cero Dios, cero tiempo para Dios, cero tiempo para la oración, cero tiempo para el estudio de la Biblia. Simplemente ocuparnos en las cosas materiales, en los afanes de esta tierra y descuidar lo eterno. Eso sería la actitud más ignorante que podríamos tomar. No nos dejemos, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las almas. ¿Por qué hay que desechar las obras de las tinieblas? Bueno, porque el pecado está a la disposición del día. Es fácil pecar. Este internet le facilita al ser humano el pecado porque se lo lleva a su propia casa. El pecado tiene servicio de delivery a través del internet, porque ya usted no necesita ir a un lugar para hablar con alguien. No necesita comprar tal cosa para pecar. El internet, lamentablemente, hay muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas malas. Entonces, debemos desechar todo aquello que nos hace daño, todo aquello que nos lleva a pecar, todo aquello que nos aleja de Dios, porque es la mejor manera de nosotros mantenerlo listo para la venida del Señor. Y ya para finalizar, quiero decirle que debemos hacer lo que Pablo nos recomienda aquí. ¿Qué significa vestirnos de las armas de la luz? Bueno, ¿cuál es la armadura del cristiano? El escudo de la fe, la espada del Espíritu, el apresto del Evangelio, el yelmo de la salvación. Entonces, todas esas herramientas tienden a protegernos de los ataques que continuamente el enemigo trae. Porque no es verdad que el enemigo no te va a tirar. Hay gente que no entiende que después que usted se convirtió, al usted cambiar de reino, así mismo vienen las pruebas. Entonces, es como dice la Biblia, no nos sorprendamos de que vengan pruebas y tentaciones. ¿Por qué? Porque como ya no estamos en el reino de las tinieblas, sino que estamos en el reino de la luz, el enemigo va a querer reconquistar lo que perdió. Por lo tanto, dice el verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es muy importante, amados hermanos. Vestirnos de nuestro Señor Jesucristo significa que lo que Cristo haría es lo que usted y yo debemos hacer. Andar de día significa que lo mismo que haríamos en el público, lo hagamos en privado. Si yo no haría algo porque es malo delante de los demás, algún acto pecaminoso, algún acto ofensivo, tampoco debo hacerlo en privado. ¿Por qué? Porque andar de día significa tener honestidad. No se refiere literalmente a que andemos de día, no, sino a que manifestemos con nuestras obras que somos de la luz, no de la oscuridad. Porque tal como dice Juan 3, versos 17 y 18, que los hombres, que en esto consiste la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay gente que ama más lo malo que lo bueno. Hay gente que ama más ver una película que estudiar la Biblia. Hay gente que ama más su celular que su propia salvación. Hay gente que tiene más cuidado en YouTube y en Internet y en todas esas programaciones que dan a través de la Internet. O sea, tiene más conocimiento de esas cosas que lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo esto? Que si usted pone las cosas de esta tierra por encima de las cosas de Dios, usted ya no es de la luz, usted es de las tinieblas. La Biblia dice que los que son del día andan honestamente, que los que son de Dios manifiestan las obras de Dios, que los que son de Dios escuchan la voz de Dios, que los que son de Dios se someten su carne, porque esta carne te va a hacer la guerra para que tú no busques a Dios, pero tú tienes que ganar esta guerra en el nombre de Jesús. Por eso el Espíritu Santo es nuestro consolador, porque Dios sabía la lucha que íbamos a tener para poder mantenernos firmes. Por eso el Espíritu Santo está ahí para fortalecernos, para guiarnos, para ayudarnos. No es una guerra que usted y yo vamos a ganar solo. Sin la ayuda de Dios es imposible mantenernos victoriosos. Es imposible que podamos vencer al mal si no tenemos la ayuda del Dios todo soberano que nos cuida y nos guarda.
que es el que dirige nuestros pasos. Y quiero decirle algo, hay que tener mucho cuidado, nunca tenga confianza a su carne, nunca se crea más tan sabio que nunca necesite el consejo de Dios. El fracaso de todo ser humano empieza cuando se cree tan inteligente que ya no necesita que Dios le diga, que Dios le hable, que Dios le dirija. Cuando se cree tan fuerte, tan capaz, que ya no busca la guianza de Dios en las cosas que emprende. El fracaso del ser humano, precisamente desde el huerto del Edén hasta el día de hoy, consiste en ser independiente de Dios. Pero la victoria de todo cristiano, de todo creyente en Cristo Jesús, nacido de nuevo, consiste en nuestra dependencia absoluta de Dios. El Señor dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El ser de Cristo significa que yo me voy a guiar por lo que Dios me dirija. En todas las decisiones importantes de mi vida, Dios tiene que tener la decisión final. Todas las decisiones importantes. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué empleo voy a buscar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con quién me voy a casar en el caso de los solteros? ¿Cómo voy a criar mis hijos? Si usted no pone a Dios delante en su vida, dice la palabra del Señor que usted va a fracasar. Salmo 127. Si Jehová no edificare la ciudad, no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El cristiano no depende de sí mismo, depende de Dios. Y depende de una relación fuerte y permanente y profunda con el Espíritu Santo a través de la oración. Entonces, no proveer para los deseos de la carne, precisamente es eso, no vivir conforme a la carne, no hacer lo que la carne le gusta. La carne no le gusta orar, la carne no le gusta ayunar, porque no se puede llevar de ella. Porque la Biblia dice que el que se lleva de la carne se va para el infierno. Romanos capítulo 8 dice: porque los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Porque el ocuparse de la carne, el ocuparse del espíritu el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El cristiano carnal está caminando al infierno. ¿Cuál es el cristiano que vence? Aquel que somete su carne y tiene una relación estrecha con el Espíritu Santo. Por eso no podemos descuidarnos, no podemos proveer para la carne. Esta carne hay que mantenerla bajo supervisión continua, porque como dice la palabra del Señor, nosotros no somos deudores a la carne, sino que somos deudores eternos de nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos servir. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y vamos a continuar con las preguntas en esta noche.